Durante ese proceso que se nota que hay mucha fuerza interior, cuando tienes tus pérdidas, cuando tienes todos esos momentos difíciles, ¿qué valores, qué fue lo que hizo que pudieras salir adelante? Vuelve el tema de la humildad. Yo siento que la humildad y la nobleza es la fuente de fortaleza del alma y del espíritu. La gente que aparenta ser muy fuerte y muy rígida, por dentro son un huevito, son muy frágiles. Y cuando usted pasa un momento duro de su vida, muy duro, usted tiene que tener la humildad de aceptarlo. Cuando usted acepta, para mí, hay tres fases del conocimiento. El aceptar, si usted no acepta, no comprende. Y si usted no comprende, no entiende. Pero el humano egocéntrico la quiere al revés. Primero entiendo, luego comprendo y por último acepto. Entonces la circunstancia tiene que venir a explicárselo de primeras. Si se presenta algo oscuro, algo negativo en la vida de uno, es porque eso viene a fortalecer algo en tu vida. Bueno, hoy tengo de invitado a Jorge Lozano. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Doc, muchas gracias por el espacio. Gracias. Jorge, he tenido el placer de que hayas sido mi paciente, pero al mismo tiempo a través de ese contacto y esa experiencia profesional he podido conocerte y realmente tienes una historia de vida maravillosa. Entonces, me gustaría que habláramos de ti, Jorge. Jorge es empresario, Jorge es músico, Jorge tiene fundaciones para ayudar a las personas, se lanzó a la gobernación de Cundinamarca, bueno, en fin, polifacético, te encanta, emprendes, creas cosas, creativo. Entonces, Jorge, cuéntanos un poquito de tu vida. Yo quiero saber cómo llegas a esto. Tú naciste y estuviste metido en la parte del campo al principio. ¿Y cómo llegas aquí a la ciudad? ¿Cómo fue esa infancia? Cuéntanos un poco de tu vida. Pues Doc, vengo pues de un hogar humilde. Nací en Arbeláez, Cundinamarca, pero mi familia materna de Pasca, 100% campesinos, mi papá de Pandi, Cundinamarca. Crecí pues como todos los muchachos de pueblito, ayudándole a los tíos por allá en los cultivos de cebolla, a coger moras con los abuelos. Y luego pues viví una parte de mi infancia en Fusagasugá, donde pues tuve muy de cerca el tema de la violencia intrafamiliar con mi papá y mi mamá. Luego pues mi mamá se separa de mi papá, mi mamá muere cuando yo tenía 12 años. Y desde ahí pues siento que empieza como a vislumbrarse una vida difícil. Mi hermana pues estaba muy joven y me dice que nos vengamos a vivir a Bogotá porque pues mis tíos querían llevarme como para la finca y me acuerdo que ella pues me dijo que ella no quería que yo fuera un campesino más, pero no de pronto por no querer que estuviera en el campo, sino porque no quería que me volviera como el mandadero, porque era muy niño y difícilmente no me iban a dar educación y de pronto pues las cosas no iban a ser como de pronto mi mamá hubiera querido. Entonces pues me vengo con mi hermana a Bogotá pues muy triste, me acuerdo que tenía pues ganas de morirme porque pues uno vivir con su mamá solos y que se vaya pues es bastante complicado. Un papá pues que la pasara tomando trago y poco responsable en su hogar. Llego a Bogotá a vivir por ahí, por los lados de la 26 en una piecita y era muy difícil. Me acuerdo que me daba miedo hasta pasar la calle 26. Luego de ahí pues no conseguimos casi para pagar el arriendo, tenemos que irnos al barrio La Estrada y ahí es a donde arranco a trabajar casi a mis 13 años, acompañando a una señora a cuidar un carro de perros. Y pues el acuerdo, el contrato fue de que yo iba con ella a las 6 de la tarde a ayudar a jalar el carrito y la acompañaba. Pero pues tenía como ciertas cualidades en atender a la gente y ya como a los 3 meses la señora se subía a dormir y me dejaba solo ahí con ese carro de perros, yo atendiendo 10 clientes, haciendo pinchos, hamburguesas y empecé ahí como a tener habilidades para atender público y trabajar bajo presión. De ahí de la mano pues ya dejamos de aguantar hambre porque a veces tocaba una comida al día, a veces no se comía. Cuando pues ahorrábamos, ahí comíamos, era como sopa de pintado con papa. Y fue unos meses muy duros. De ahí pues recuerdo tanto que empezaron a dar una novela que llamaba Fuego Verde en Caracol. Sí. Y ahí vino como la intriga por las esmeraldas. Yo decía, yo quiero conocer esas piedras, son como mágicas.
y esa novela la dan como un día entre semana, como los martes, y me acuerdo que los martes yo me subía a mirar pedacitos y la señora me decía, usted todos los martes le dan ganas de irse para el baño a orinar. Pues yo me subía a mirar los pedazos de la novela. De ahí, pues, gracias a Dios, al lado había una droguería y un señor, pues, veía que yo era juicioso. La señora se fue una vez de vacaciones y me quedé sin trabajo en diciembre. El señor me llamó y fue como mi primer negocio que yo hice porque ella me pagaba 1.000 pesos y me daba un perro caliente, eso es lo que yo me ganaba. Y entonces el señor me dijo, mijo, ¿usted cuánto le pagan a ellos? 3.000 pesos. Me dijo, uy, yo le doy 3.500. Entonces, pues fue mi primer negocio con que hice de hacerme subir el sueldo. Entonces, pues ya pasé de trabajar en la calle a estar en una droguería. Entonces ahí aprendí que la amoxicilina, que el vinotal, que el tramadol, que todas esas cosas para atender a los clientes. Y el viejito pasaba leyendo revistas y yo ayudaba ahí a atender. Luego la esposa pues le caí en gracia, entonces me dijo que el esposo me estaba explotando, que cómo me pagaba tan poquito, entonces me dio trabajo en la mañana y ahí me pagaba ella como 7.000 pesos. Entonces ya pues nuestras condiciones mejoraron hasta que un día me dijo que yo a qué hora era que estudiaba. Yo le dije, no, yo no estudio. Entonces me dijo, no, ¿cómo así? Entonces fue y habló por allá en un colegio en el barrio La Estrada y me dieron media beca. Entonces entré a estudiar, le ayudaba a la señora y de ahí pues entré en el colegio. Ahí fue donde me di cuenta que yo venía de un pueblo donde yo no había aprendido absolutamente nada, yo me sabía ni las tablas, todavía ni me las sé bien, pero pues aprendí a hacer cuentas en la cabeza. Entonces resulté siendo uno de los mejores estudiantes del colegio, me becaron completo. De ahí pues seguí trabajando en la droguería, luego nos tuvimos que trastear, empecé a trabajar haciendo limpia parabrisas para la gente que limpia los carros así en los semáforos. Yo fabricaba esas cositas. Acabaron el colegio, me fui a otro colegio. De ahí pues me tocó empezar a trabajar, a lijar pupitres. Yo creo que fue la primera vez que me explotaron porque el dueño de ese colegio, que era coordinador donde yo estudiaba, me convenció para jalar casi todos los estudiantes. Yo era muy líder en mi colegio. Y en mi inocencia y en mi fervor de que él me dio una amistad, pues yo terminé jalándome casi todos mis compañeros para el otro colegio. Ese señor me puso a pintar todo el colegio, a repartir volantes, me puso a lijar 1.000 puestos, que por eso fue que terminé también operándome la nariz, porque nunca me dio en tapabocas. Y yo me acuerdo que yo estornudaba en la noche hasta 60 veces y me sonaba y me salían todo el polvo de todo lo que me tocaba lijar en esos pupitres. Y ahora que yo digo, yo estaba en el otro colegio donde era gratis por mi potencial académico, en el otro lado me puso fue a trabajar de sol a sol. A veces llegaba borracho ese señor y me daba cerveza para que yo tomara, me enseñó fue a tomar también. Pero pues también pues esas cosas que parecen ser negativas pues lo ayudan a uno a construir como persona. Y ahí pues no alcancé a terminar mi bachillerato porque él luego me cambió las condiciones y empezó a cobrarme y no, yo no tenía cómo, o sea, sí, con lo poco que trabajaba por ahí para alimentarme no tenía cómo pagar una pensión. Ahí pues empecé a trabajar en carnicerías, aprendí a despostar carne, a atender público, soy porcionador de carne. Luego de ahí pues me fui a trabajar a un lavadero de carros en el 7 de agosto, trabajé como mensajero en muebles, o sea, aprendí muchísimas cosas. Y yo creo que todas esas cosas, Doc, es las que hoy me dan la posibilidad de pararme en los zapatos de miles de colombianos. Ok, bueno, y luego de esto, ¿cómo entras al mundo ya de las esmeraldas? Comienzas a ser ya comerciante, ya empiezas a hacer otras cosas. Pues ahí en el lavadero estuve un tiempo trabajando. Siempre pues soñaba con ganarme un salario mínimo y tener EPS, porque tuve Sisbén como hasta los 22 años. Conocí a un señor en el 7 de agosto, se llama Gabriel Zamudio, que es el dueño de Hyundai Autos, de los CDA de ahí, quien un día pues le pedí trabajo porque en el lavadero trabajamos muchos años. Un día vendieron eso y yo me acuerdo que ese señor era muy rico, el que compró ese lavadero, y yo le pedí 100.000 pesos para el trasteo porque nosotros cuidábamos ahí y no me los dio, nos dejó con el trasteo allá arriba, mal. Entonces pues busqué a don Gabriel y le dije que si me podía dar algo de trabajo. Entonces él me dio la oportunidad de trabajar en Hyundai Autos, me ayudó para que entrara a estudiar al SENA Tecnomecánica y un día él necesitaba un repuesto para un Mercedes, un C220 compresor, que era de un general, que creo que le iban a dar una conmemoración, y la caja se había dañado. Entonces, pues en el lavadero yo me he hecho amigo casi de todos los que trabajan con BM y Mercedes. Entonces me di a la tarea y le conseguí la caja.
fue la primera vez que me gané 1.000.000 de pesos. Yo creo que escuchaba canción de esa que yo solo quiero pegar en la radio, yo como 1.000.000. Y pegué el millón. Pero mira que fue algo chistoso que digo y que pues le aconsejo esto a las personas. Cuando obtuve ese millón, yo pensé es cómo hago para ganarme dos. Normalmente uno piensa es qué me compro, qué me gasto, para dónde me voy. Y esa fue como la base para pensar en que yo soñaba con ser rico algún día. Entonces vendí esa caja, luego de ahí pues ahorré, me monté un restaurante, me gusta mucho la cocina y había estudiado algo de cocina. Monté un restaurante en Villaluz que se llamaba Arepudas. Entonces vendía arepas cuadradas gratinadas con stroganoff, con anillos de calamar. Pero ahí me di cuenta que pues no es lo mismo tener un local en la esquina que al lado. Y a veces yo veía pasar la gente con un chorizo de 1.000 pesos y mis arepas valían 7.000. Entonces fue mi primera quiebra, perdí todos mis ahorros, me quedé sin nada. Ahí tenía como 21 años. Estaba pues, había conocido a mi novia en esa época. Y tenía un amiguito que en el barrio La Estrada había conocido que el papá vivía en Hong Kong y trabajaba con piedras. Ahí yo pienso que es como pura ley de atracción y fe. Bueno, los de la física dicen que es ley de atracción y los religiosos que es fe, pero pues a la final es lo mismo. Dios me puso a esa persona en el camino, era un muchachito desjuiciado que tenía todo lo que yo no había tenido. Papá vivía en Los Ángeles y se la pasaba tomando trago y fumando cigarrillo y no era juicioso, pero nos hicimos amigos y yo como que siento que le aportaba cosas a él y él me daba otras cosas a mí. Sus hermanas gustaron mucho de mi amistad porque él te mantenía con amiguitos por ahí en la calle jugando maquinitas y eso. Entonces, pues él un día me llevó al negocio de las piedras, me dijo, mi papá trabaja en esto, y yo no lo podía creer, yo es verdad. Y fue la primera vez que yo fui al centro y vi una esmeralda en mi mano, y yo le decía, yo siempre he soñado con tener una esmeralda. Entonces, pues él me mostró las piedras, luego de ahí papá lo echó de la casa porque era muy desjuiciado, se fue a vivir conmigo un tiempo, y la mamá un día amablemente me buscó y me dijo, Jorge, es que yo quiero que ustedes hagan algo porque no sé qué va a ser el futuro de Adolfo. Entonces yo saqué un crédito en el Banco Ganadero y se lo voy a dar, pero administrelo usted porque ese raco se gasta la plata. Y me dio 7.000.000 de pesos. Yo ahí pues estaba sin nada porque había perdido todo en el restaurante y estaba pues mirando qué hacer. Ya me dio esos 7.000.000 y llegué al negocio con eso. Adolfo, el tío, le dio la oportunidad de irse a Hong Kong y empezar a trabajar allá con él y yo me quedé con los 7.000.000. Cuando me pusieron un socio, él me presentó un muchacho y ese muchacho era irresponsable, o sea, no era vago, pero era flojo. Y todos los días, deme para el bus, deme para el arriendo. El caso es que me hizo gastar toda la plata. Cuando me vio sin plata, se fue, me quedé yo con esa responsabilidad de esos 7.000.000. Recuerdo que me quedaban 100.000 pesos y yo compraba piedras, ofrecía, digamos, me decían 1.000.000 y supuestamente el que sabía era él y me decía, ¿para cuánto las ve? Y yo no sabía nada, yo 300.000 y tenga, me las compraba en 300 y eso vaya, véndalas en 80.000, en 70.000 y pierda y pierda y pierda hasta que ya me quedé sin nada. Iba saliendo del edificio del Henry Faust y me quedan 100.000 pesos, iba para Foto Japón a tomarme unas fotos para ir a volver a buscar trabajo en el 7 de agosto cuando un señor me jaló para un lado y me dijo, venga, George, compre estas piedras. Y estaban en bruto. Entonces yo le dije, no, pues yo tallado pierdo en bruto peor, que es más difícil. Le dije, no, la verdad, yo no. Me dijo, hermano, es que yo tengo para el mercado, está bien, mal. Y pues yo siempre he sido como noble, de corazón me dio pesar. Le dije, pues si quiere le doy 80.000 para que me queden 20.000 para las fotos. Y me dijo, sí, hágale. Y me las vendió en 80.000 pesos, las llevé a un laboratorio, a aplicarle un tratamiento que se llama Permacé, que es como una resina endurecida cuando las piedras están muy fracturadas. Y le digo que yo llevemos rayas y saqué esmeraldas. Las vendí en 3.500.000. De ahí hice otro negocio al otro día, compré unas de 3.500.000 y las vendí en 7. O sea, en una semana recuperé los 7.000.000 de pesos. Y el muchacho que me había dejado tirado, ahí cuando me vio que había volvió. Y ahí fue donde le dije, no, yo no, sigo solo. Luego pues me casé, empecé a mandar piedras para Los Ángeles, siempre pensando en el tema internacional. Luego pues logré ahorrarme como 100.000.000, compré mi oficinita ahí en el 908. Y un día, devolviendo unas piedras a Colombia, yo no tenía conocimiento, yo le entregaba eso a terceros. Pasó algo en el aeropuerto, las decomisaron, no las declararon bien. Y el caso es que perdí 400.000.000 de pesos y mi capital eran 100. Entonces me quedé en la calle debiendo 300.000.000. Cuando nos fueron a entregar las piedras, no eran las que nos habían quitado.
no sé quién las cambió, no sé qué pasó. Yo era muy joven, no tenía carácter, no entendía nada. El caso es que duré pagando eso como 4 años, pagando esos 300 millones. Para esa época ya estaba recién casado y yo me había comprado un apartamento de interés social y ya recibiendo las llaves por acá y los madrazos por acá, debiéndole más de 10 personas. Y ese día pues yo tuve la oportunidad de haber medio del negocio, porque era mucho dinero, que yo decía, ¿cuándo voy a terminar de pagar esto? Pero poco a poco como que fui aprendiendo y un día llegó un señor que se llamaba Don Guzmán, él prestaba plata en el negocio por intereses, cobraba el 5%, pero las cosas de Dios como que le caí en gracia y me dijo, Jorge, yo quiero que usted sea mi aliado y venga para acá, le voy a dar 100 millones para que empecemos a trabajar. Y pues toda la gente que a mí me cobraba, pues no había sido mi responsabilidad, sino la de la hermana de mi socio, porque yo a las piedras a ella se les había entregado aquí en el centro, me habían dado una factura, pero pues como a mí me habían entregado las piedras, yo era el directo responsable de las personas que me habían confiado sus piedras a mí. Entonces pues él sentó a la gente que me cobraba feo, que eran groseros, y les dijo que yo no me había robado las piedras y que había sido un acto de la DIAN y que iniciaran su proceso allá, pero que me dejaran de molestar, que si yo no iba, o sea, si no podía trabajar, ¿cómo iba a pagar? Entonces me dejaron de molestar gracias a él y empecé juicioso. Ahí fue cuando me fui para las minas de Chivor. Yo ya había hecho un viaje sin plata y tengo pues una anécdota muy bonita de un señor que se llama José Novoa, que es de Guateque. Sin conocerme me jaló para un lado y me dijo que le compraba una piedra en bruto. Y yo pues le tenía mucho miedo a eso porque yo veía cómo mis amigos perdían de plata en eso, porque es muy riesgoso, es un casino. Entonces me dijo que me la vendía en 1,5 millones, no tenía plata. Le dije, no, o sea, yo no, si quiere véndasela a mis amigos. Me dijo, no, yo se la quiero vender a usted. Me abrió la mano y me puso la piedra. Me dijo, llévesela y me la paga cuando pueda. Sin conocerme ese señor. Llegué a Bogotá, tallé la piedra, la vendí como en 3 millones de pesos. Le dije, mire, me gané, lo felicito. Y no se puso envidioso de que yo me había ganado casi lo que él me la había dejado. Entonces de ahí le cogí como mucho cariño a la mina de Chivor y a la gente de allá, a donde nosotros ahorita actualmente tenemos nuestra mina. Entonces pues ahí empecé a trabajar. eh, como vi tanto riesgo en el tema de las esmeraldas, quise montar un almacén de repuestos. Entonces ahí fue donde entré al gremio de los repuestos. Yo trabajo con BMW y Mercedes. Entonces con 1,000,000 de pesos me compré un E21 viejo y los baratamos y vendimos que el arranque, que la culata, que eran carros que ya eran pues para chatarrizar y empecé a aprender y ahorita tengo pues mi almacén ahí en Esquinero en el 7 de agosto, ya llevamos alrededor de 17 18 años con el almacén. Empezamos como quien dice en ceros, se ha hecho a pulso. Y de la mano pues seguí con las piedras hasta que nada, que eso yo no bajaba esa deuda y trabajé y eso todavía había 200 y pico. Hasta que un día pues compré unos tiquetes con la tarjeta de crédito y me fui para Hong Kong sin hablar inglés ni chino, me había salido de Colombia, por allá hasta Melgar nomás. ¿Y por qué pensaste en Hong Kong? Porque allá vivía Adolfo y porque siempre pues se había hablado que Hong Kong era como la capital de la joyería de Asia. Y ir a Estados Unidos pues sin visa. Ya la había pedido y no me la daban. Tenía un perfil de inmigrante terrible, entonces pues fui 2 veces y no y no. Ya cuando no la necesité me la dieron. Pero pues Hong Kong era una alternativa. Siempre había soñado con vender en China. Era curioso porque la familia de mi amigo llevaban trabajando como 16 años y nunca habían vendido piedras en China donde uno podía pasar la frontera caminando. Porque pues de Hong Kong pasar a China en esa época, hablo de hace 17 16 años, eso era ir a otro planeta, esa vaina era súper diferente en la comida, en el idioma, el transporte. Entonces, pues me fui para Hong Kong. Recuerdo que yo tenía miedo porque tenía que hacer transbordo en Frankfurt. Y yo no entendía cómo hacer esa vaina allá. Llevaba una exportación de piedras que las personas del centro confiaron en mí, mi socio Octalíbar, que fue y puso la cara por mí. No tenía tampoco plata y parte de la plata de él me la habían robado a mí en lo que me había pasado. Entonces me acuerdo que un amigo que le dicen Chitín, que le dijo, no, pero yo le dejo estas piedras y qué tal que se las robe. Entonces, mi amigo, mi socio es paisa, ¿no? Si se las va a robar, se las roba aquí en la esquina o al otro lado del mundo. Eso el que rata coge un bus y se vuela. Entonces, como que lo puso a reflexionar y dijo, pero es que es harta plata. Le dijo, yo me quedo respondiendo con mi vida, dale la oportunidad, George.
Chitín siempre ha sido carero con las piedras, pero ha confiado en mí y ha tenido buena espalda, entonces me dejó las piedras, hice la exportación, viajé. Cuando yo me monté al avión, y yo, ay Dios mío, era como para aquí para coger el otro avión. Y al lado se sentó una señora rusa, se llama Nidia Kravchenko, la recuerdo tanto. Me hice amistad con ella. Y entonces cuando nos fuimos a bajar, le dije, ¿me ayuda para buscar el otro avión? Me dijo, "Vos sí sos loco", porque ella hablaba como el españolete de allá de España. Entonces me dijo, joder, estás loco. Y entonces fui y me acompañó hasta donde se hacía la segunda inspección de la policía, porque cuando se hace el tránsito hay que cambiar de terminal. Y entonces no se hace migración, pero sí se pasa a otro filtro de policía. Entonces me dijo, ya pasas el filtro y ya puedes llegar allá a tu puerta, la número 69. Y pues eso era muy grande esa vaina con tren adentro de ese aeropuerto. Pero gracias a Dios, pues no se hizo. Cuando me bajé del avión allá en Hong Kong, diciendo, ya coroné, ya estoy aquí, voy a empezar a trabajar. Salí del aeropuerto y fue cuando dije, ¿y ahora qué? Sí, porque era ir a Hong Kong y ahora para vender las piedras. Entonces, pues estuve con mi amigo, pero era muy difícil. Y el papá, pues a veces cogía las piedras y no me llevaban de los clientes, me dejaban en la casa, yo ahí lavando ropa, haciéndole la comida, y salía a esas joyerías y los chinos, let's go, no nos recibían a uno. Y así estuve un mes, no se vendía nada, me llamaban los de Colombia, ¿cómo le ha ido? Yo, no, nada, preocupado, peor que estresado de antes, ya debiendo plata de los tiquetes, al otro lado del mundo, sin generar resultados, hasta que llamé a un amigo que trabajaba aquí en Bogotá y me dijo, yo tengo unos amigos en China. Yo a él le había enseñado de piedras, ahorita es muy rico, yo a él le enseñé a conocer y le ha ido muy bien. Entonces llamé al muchacho que estaba allá en China y me dijo, sí, yo voy a Hong Kong a mirar las piedras con unos chinos. Doc, fue la primera vez que yo me gané 50 millones de pesos en medio día. Vendí como el 35% de las piedras, súper contento. Y luego me dicen, si quiere, te quiero invitar a Shanghai, dame tu pasaporte y te saco las visas. Entonces terminé yo llevando al que vivía en Hong Kong a China. Y ahí pues llegamos a Shanghai, empezamos a hacer negocios, luego hice negocios en Taiwán y empecé pues a crecer comercialmente, pagué mis deudas como en mes y medio y empecé a hacer como 6 viajes al año. De ahí pues yo dije, yo quiero tener mi empresa en Hong Kong, quiero tener mi empresa en Nueva York, mi empresa en Colombia. Y fui a abrir mi empresa, la CI, que es una comercializadora internacional. 14 años, hasta el año pasado, me dieron las cuentas de banco tratando de abrir eso, lo difícil que fue, porque los esmeralderos de los 90 y el comienzo de los 2000 habían quedado muy mal. Entonces generaron un mal perfil con la parte bancaria y con el SARLAF. Entonces, pues ahí seguí pues creciendo. Luego empezamos a asesorar chinos y fueron a la oficina. Ya ahí me hice mi primera venta de $1 millón. Ahí fue cuando yo dije, yo ya aprendí el negocio cuando hice esas ventas. Pero de la mano, Doc, siempre fui consciente de entender de que no solo era dinero, de que uno tenía que sentirse contento por algo. Y ahí me metí en el tema musical. Empecé a apoyar a unos artistas de Cali, después a un artista que ayudé por 12 años. Comprender la naturaleza del desagradecimiento de los seres humanos. Fueron casi 1.000 millones de pesos, 12 años de trabajo y fe en el proyecto de otro, pero ver el desagradecimiento total, pues también como que eso me frustró mucho, porque cuando uno hace cosas sin intereses económicos, sino porque los proyectos crezcan y que después, pues usted sabe que si un proyecto se da, pues va a venir la plata. Entonces, pues ahí de la mano andé Colombia, conocí muchos directores de radio, prensa, locales de piratería. Nosotros hacíamos esos piratas como para promocionar los artistas, que las discotecas del Restrepo. Entonces, pues me fui cada día más enamorando de la música. Empecé a escribir canciones, al comienzo eso ni rimaba ni entendía nada, pero yo sentía que podía transmitir mucho ahí con las letras. Hoy, gracias a Dios, tenemos ya casi 100 canciones y tenemos un artista internacional que trabaja con nosotros, un mexicano. Pero pues eso también fue un trabajo a pulso. Entonces de la mano pues los repuestos, las esmeraldas, el tema de la música. Empecé también pues a cultivar con mis primos en las fincas,
a sembrar papa, a sembrar freijoa, zucchini, pues volver a tratar de devolverle a mis raíces algo de inversión de lo que yo había conseguido afuera. La plata pues que me había ganado, empecé a invertir aquí en Colombia. Por ahí como hace 7 años tuve la locura de montar un museo, porque de niño yo siempre quise ver la película La Momia y nunca tuve para la boleta. Y un día el artista que le comento se ganó un premio Mi Gente y en regalo pues yo lo llevé a España. Y en España pues yo llevé unas poquitas piedras, se las vendí a unos árabes y me dijeron que nos veíamos en Alcobendas para pagarme las piedras. Cuando llegué a Alcobendas era un museo de Egipto y vi esa vaina tan bella, y dije, qué cosa tan espectacular. Y me tomé unas fotos y dije, por acá en Egipto, y la gente creyó el cuento. ¿Está en Egipto, Jorge? Y yo, no, no, eso era un museo. Pero entonces yo le pregunté al del museo que cuánto valía el museo, me pidió 3,5 millones de euros. Y no, esa vaina vale, esta bien la otra, pero pues volví y se lo pedí al universo. Como a los 3 meses conocí a un muchacho de Túnez y él me miró las redes sociales y me dijo, ¿estuviste en Egipto? Le dije, no, eso era un museo más de... Le conté todo el cuento. Me dijo, yo tengo un amigo que es egipcio y ese fue empleado del profesor de arte faraónico que hizo el museo de Suiza y de España. Y él quiere traer un museo a Colombia. Y de verdad me dijo, sí, se llama Nasser Khalifa. Y bueno, me conocí con Nasser. Me dijo, no, para mí, señor, el museo $200,000 me dejan. Yo, uy, de 3,5 millones le he dejado 200,000, eso ya... Y que él tenía 100,000. Y Doc me metió en esa locura. Entonces que comprar el museo, a los 2 meses estaba parada en el Cairo, ya metido en un camello. Estuve ¿en qué? En Alejandría. El museo fue fabricado, el profesor es director de arte faraónico de la Universidad de Miat. Entonces pues él tenía todas las medidas en escala y ha ganado varias gaviotas de oro en el tema de arte. Y pues me fui para allá, montamos el proyecto y luego me vine para Colombia, contento con mi museo. Entonces dije, no, voy a ir a la gobernación de Cundinamarca, voy a tratar de que la gente humilde que no tiene pueda ir al museo y hacer alianzas con Coca-Cola y con el éxito. Y bueno, y eso me dice pues la palabra pajazos mentales de que eso iba a ser fácil. Cuando llego con mi carpetica a la gobernación y empiezan a mamarme gallo, vaya para aquí, vaya para allá, suba para allá, vaya para allá. Y a lo último me dice un señor que era escolta por ahí de uno de esos politiqueros, Jorge, ahí están que dicen que usted viene a pedir plata. Y yo no, pero lo que yo quiero es que me arrienden un espacio, pues cómodo para montar el proyecto, pero nosotros ya lo compramos con el egipcio. Me dijo, eso no pierda el tiempo, que eso aquí no hay nada. Y ahí fue como que donde yo empecé como a estrellarme con la realidad de la política y a sentir indignación. Luego voy y hablo con alguien de Sony Music y me hizo el puente con los dioses a Colombia, allá en el Simón Bolívar, no, en el Salitre. Y me dice, no, aquí está el Circo del Sol, pero si quieres hacemos puente con Impulsa Colombia y Investing, creo que se llamaba una empresa que era para empresas público, colombo extranjeras, como el socio era egipcio. Nos llevaron a Mundo Aventura y llegué allá con mi iPad y las fotos y yo empecé, mire, es que... Y entonces el gerente pues me paró bolas todo el rato y al último me dice, mijo, es que usted no tiene un proyecto. Necesitamos punto de equilibrio, necesitamos que cuántas personas por metro cuadrado, una carpa certificada con soldaduras que tengan la norma europea y esa vaina se empieza a volver una cosa así de grande. O sea, esos 200,000 no era nada para lo que costaba el proyecto. A lo último me desinfló tanto y me dice, pero Mundo Aventura tiene que apostarle a las cosas colombianas y a la cultura. Me parece muy hermoso su proyecto. Así que espere un momento, llamó al gerente comercial y lo sentó y le dijo, Juan Carlos, hágame el favor y le ayuda a estructurar el proyecto a Jorge, le arrienda atrás de las taquillas a donde le dejan a los Gasca y creémosle algo más de interacción, las ideas que él tiene, plásmeselas en un proyecto que en el marketing funcione muy bien. Salimos de ahí y el man me dice, Gomelicio, weón, el gerente está loco, weón. ¿Cómo va a poner la marca Mundo Aventura en alguien que no tiene ni puta idea de eventos grandes? Pero usted cayó fue en helicóptero, weón. Cuente conmigo. A los 3 meses estaba yo allá parado en una tarima con hormigueo en las uñas, hablándole a la presidenta de la Cámara de Comercio,
a los de City TV, estuvo Dalia, los de Olímpica. Yo nunca había hablado en público y esa vaina tuve hormigueo en las uñas allá arriba, con miedo, pero muy contento porque ese día me di cuenta que podía hacer cosas grandes. Ese mismo, al otro día, estábamos lanzando la película de Boyacomán y la Esmeralda Sagrada, donde nosotros fuimos productores ejecutivos. O sea, fueron dos proyectos grandes y me acuerdo que mi discurso más fue de agradecimiento y decirle a ellos que los sueños sí se hacen realidad cuando uno tiene realmente la fe y la disciplina para que se hagan. Entonces, pues el museo como que me permitió también empezar a entender que yo tenía que estar en espacios públicos y podía hacer cosas para inspirar a otros. De la mano, pues creamos una experiencia basada en el libro de los muertos y ese libro, ese papiro, me enseñó tanto. Lo hicimos interactivos para enseñarle a los niños que ser bueno vale la pena, porque yo crecí pensando que ser bueno era ser tonto, era ser débil, era ser sumiso y comprendí que la bondad pues viene muy de la mano de la humildad y la humildad es la que le da a uno la fortaleza para tener resiliencia. Entonces, pues en el libro de los muertos como que comprendí que a la final no hay entierro con trasteo y que los egipcios, por eso el cerebro ellos no lo guardan, lo sacan por la nariz y lo drenan y lo tiran, lo único que guardan es el corazón, porque es el centro de toda inteligencia y empecé a comprender que hay un corazón espiritual que nunca muere, que está conectado a nuestra alma y a nuestro espíritu, y que este corazón que nos da vida, que nos transforma cada día, es lo que nosotros menos cuidamos, es lo que menos valoramos, porque somos racionales y mentales y perdimos el sentido. Ahí comprendí que nosotros primero, antes de ser humanos, somos ser, y el ser es eterno, y el ser va conectado a nuestro corazón, al amor. El humano va conectado hacia la parte racional y hacia la parte física y tangible. Entonces, pues esas cosas las empiezo a comprender también con el museo y es a donde empecé como a dar el paso a decir, yo tengo que salir a decirle a la gente que estaba en mi misma posición de que sí se puede. Y lo hacemos a través de las letras que escribimos. Hacemos música para borrachos, o sea, música popular, música banda, pero de pronto uno de pronto estando borracho esos mensajes le llegan por allá adentro porque está en un momento de estado alterado y que nosotros pues lo que más hacemos es cantarle a la superación. Por eso nuestro cantante es el cantante Cabrón Yo Puedo, que en su letra dice mírese en un espejo y dígase Cabrón Yo Puedo. Entonces, pues el tema musical ha estado enfocado también con el tema del emprendimiento, Doc. De ahí, pues el museo se monta en Mundo Aventura, ahorita está en la mina de sal de Zipaquirá. Es un museo que no tiene que ver nada con la religión, es un tema cultural 100%, que también se hizo con el fin de las personas que no pueden salir de Colombia puedan tener algo y una cultura extranjera cerca, que eso también despierte interés por viajar, por salir, porque donde no hay intereses, pues no hay sueños, no hay expectativas, no hay metas, no hay nada, porque de pronto no podemos ver más allá de lo que miramos en la vida cotidiana. Entonces, pues del museo, luego pues se vino la pandemia, ahí me estaba yendo muy bien. Recuerdo tanto que estaba muy de cerca de la carrera de Jesse Uribe, que me estaban vendiendo un porcentaje, no quise invertir por lealtad al otro artista. Me ofrecieron ser también inversionista de Jason Jiménez, tampoco quise por lealtad a ese artista, artista del cual hoy ni nos hablamos. Y, y pues como que esas cosas es lo que yo les digo mucho a las personas, a los muchachos que están conmigo, que la lealtad y el agradecimiento siempre tiene que estar, porque nosotros crecimos con una cultura del avispado y el avispado es el que le sale adelante al otro y el avispado es el que pierde fe. El avispado es el que todo lo quiere medir siendo ventajoso. Y cuando un avispado es avispado con otro, hace que el otro deje de creer en él. Y hay veces hasta nuestros mismos papás no creen en nosotros. Imagínate cuando llega un tercero y un extraño y cree en uno y uno no valora eso. Es perder realmente una bendición grande que Dios le pone en el camino. Porque por esencia el ser humano es desconfiado. Entonces, pues ese mensaje siempre lo promulgo mucho, que quien te dé la mano siempre sea agradecido, porque realmente nadie en esta época de la vida da nada sin interés. Entonces, Doc, pues ahí vino tarimas grandes
Tuve un accidente en Natagaima por irresponsabilidad de un policía borracho, cogió mi camioneta, atropelló un poco de personas y todo se quedó como si nada. Nunca me pagó la camioneta, nunca le respondió a las víctimas, la alcaldía tampoco, la policía tampoco, y el policía anda como si nada por ahí. Por ahí una investigación que cambiaron las pruebas de sangre, pero todo se quedó en la impunidad, todo se quedó como se quedó mi proyecto en el momento en la gobernación. Y todo eso como que me llenaba más de indignación, apoyar a políticos y verlos después que andan con niños con condiciones de discapacidad, solo tomándose la foto para generar votos, pidiendo cosas a personas para después hablar mal de los que les dan las ayudas. Y yo dije un día, Dios mío, o sea, el mundo está mal no por los malos, sino por los buenos que no hacen nada. Y cuando alguien que tiene las herramientas y las capacidades de salud, de economía, de intelecto y de tiempo y no hace nada por su país, es igual o peor que los malos que están haciendo cosas. Por lo menos los malos están haciendo el mal, pero el que tiene que está haciendo, si no está haciendo nada. Entonces como que eso empezó a calar más, luego en pandemia a ver tanta corrupción, por allá bultos de papa que familiares míos donaron, viendo cómo los politiqueros los vendían y hacían negocio con eso, todo eso como que me da más rabia, hasta que un día dije, poco de bandidos llegan a punta de mentiras, porque uno que hace las cosas bien no. Tuve pena, tuve miedo, tuve muchas cosas porque dije, yo no voy a volverme un politiquero volviéndome concejal, alcalde y perderme en ese camino. Yo realmente lo que quiero es generar un mensaje y decirle a la gente que sí se pueden hacer las cosas con ética y que no se necesita ni la Constitución ni la Biblia para saber qué está bien y qué está mal. Todos lo sabemos en nuestro corazón, en ese yo interno, en cada acto que nosotros hacemos. Entonces dije, voy a lanzar a la gobernación. ¿Cómo lo voy a hacer? No tenía ni idea. Fui víctima, como muchos, de una campaña de marketing, porque pues dije, bueno, ahí hay alguien como diferente, pues también es medio politiquero, pero por lo menos generaba un mensaje directo a lo mismo de que la izquierda y que la derecha, entonces el de la izquierda ha robado y justificó para que llegara el de la izquierda, y nos han tenido divididos en eso, que el del conservador, el liberal, luego el de la izquierda, el de la derecha, pero nunca se han dividido entre el corrupto y el no corrupto. Eso sí no lo han dividido porque pues caerían la mayoría, el 90% entre los corruptos. Entonces pues ahí de la mano se ayudó a liderar ese proceso y un día pues dije voy a hacerlo, voy a intentarlo. Fue difícil y fue difícil salir a decirle a un académico, vote por mí que no soy académico, vote por mí que apenas soy bachiller y no tuve para el grado. Decirle a un ambientalista, dele el voto a un esmeraldero, que supuestamente son los que rompen y dañan las montañas y todo eso. Pero pues me di cuenta de que muchas de esas cosas son discursos que les han creado a los muchachos y que cuando uno es ambientalista y no tiene para hacer para el mercado, pues a veces esos principios se quedan en el camino. Y que me di cuenta que si uno quiere ser un ambientalista 100%, la única forma de aportarle al mundo es dejando de existir, porque solo con que nosotros existamos contaminamos. Que sí se podían hacer cosas equilibradas y desde la conciencia, y que una forma de combatir, digamos, la minería extractiva y todas esas cosas es haciendo marca, es haciendo cosas donde se puedan volver a recuperar los metales, es haciendo cosas con sostenibilidad, es teniendo proyectos como los que tenemos nosotros, donde es una finca y queremos apostarle a la agrominería, es también mirando de que si nosotros realmente no tenemos un bienestar desde los estratos bajos, pues no va a haber un cuidado. También pues comprendiendo que mi origen 100% es campesino y logré volverme un empresario y me siento orgulloso de mi campo, de mi ruana, mi sombrero, del guarapo, del tejo, pero también con conciencia de no ser el típico campesino tradicional de antes que llegaba a maltratar a su esposa y no darle estudio a sus hijos. Entonces como que siento que lo que nosotros hemos logrado también es tratar de compartir un mensaje de tomar ya un poco más de conciencia y darnos cuenta que lo único que nosotros hemos generado es división desde el pensamiento, desde la filosofía, desde el barrio, desde la localidad, desde el país. Y a la final vivimos en un globo donde todos necesitamos de todos.
Entonces, Doc, pues eso es como parte de la estructura principal del por qué llego a la política, por qué pienso así, porque comprendí que no hay entierro con trasteo, que a cualquier momento uno se puede ir y lo único que uno puede dejar es una canción, un proyecto, eh, una tristeza para alguien o una sonrisa para alguien, que yo sí siento y creo fervientemente que después de la muerte hay otras cosas y que lo único que uno se puede llevar para allá fueron los buenos actos que uno hizo acá. Que si uno tiene la dicha o la desdicha de ser consciente unos 3 minutos antes de morirse, lo único que uno va a tener para llevarse una sonrisa fueron las buenas cosas que uno hizo acá. Hoy también comprendo que por tratar de hacer bien, de regalar cosas, he hecho mal y le he generado debilidad en las personas, que cada ser humano debe llevar su bulto y debe que aprender a cargar su piedra, tallarla, pulirla para que él pueda sentirse orgulloso de sus columnas y sus bases. Entonces, pues hoy comprendo que uno no tiene que ser bueno, sino tiene que ser justo. Y ser justo con sus actos, ser justo con el que se esfuerza, ser justo con el que hay que corregir. Es muy difícil moldear ese carácter, porque cuando uno pues tiene nobleza, le cuesta, ¿sí? Uno es, madre, echar un empleado que se porta mal, pero si uno no despide un empleado que se porta mal, está siendo injusto con el que se porta bien, ¿ves? Entonces, pues hoy tenemos proyectos bonitos, proyectos que hacen parte de nuestro discurso político, que realmente no es un discurso político, es una reflexión y es una proyección a las cosas que estamos haciendo. Yo no prometo nada. Yo lo que salgo a decir son cosas que estamos haciendo, que es que así deberían hacer todos los políticos. Uno no debe de hablar sobre intangibles y usted como empresario lo sabe. Una cosa es usted decir, no, es que voy a montar un edificio allá y en ese edificio voy a tener a todos los cirujanos de Colombia. Sí, eso cabe en su cabeza, pero vaya y hágalo realidad. Es diferente a que usted haga el edificio, tenga los cirujanos y salga a decir, yo hice esto, ahora lo quiero hacer más grande. Eso es lo que yo siento, que no ha habido coherencia nunca en la política, que la mayoría de cosas son estrategias de marketing, son discursos llenos de efervescencia como los Alcacelser, que a la final quedas un agua negra ahí, pero de que toda esa gente que ha llegado a todos esos espacios nunca han tenido ni un puesto de obleas, no hablan de familia y no han construido una familia. Eh, yo creo que hay cosas que en Colombia han faltado y ha sido la falta de coherencia desde los empresarios, desde los mismos también profes que se han alineado a generar unas líneas de educación donde hasta ellos mismos no han podido hacer sus sueños realidad. Yo veo que hay muchos profes que hoy están pelados, endeudados, que viven para pagar la casa, para pagar el carro, pero que todo es injusto. Entonces llega cualquier politiquero, los enreda, salen a hacer paro, a dañar las calles, dañan los transmilenios y quién se monta en el transmilenio, la gente pobre. Entonces, pues esa es mi visión de política. Nos sacamos casi 80.000 votos sin maquinaria, sin candidatos a consejos, ni a ediles, ni a alcaldías. Lo hicimos a punta de conciencia y esfuerzo, sin afán de llegar a ningún cargo. Yo creo que Dios lo pone a donde uno tiene que estar. Es lo que siempre le he pedido a Dios, que me dé las cosas que pueda administrar y que si me pone a sufrir cosas que no sean tan duras porque ya me puse a pagar por adelantado. Pero pues ahí estamos, Doc, en eso. Durante ese proceso que se nota que hay mucha fuerza interior, cuando tienes tus pérdidas, cuando tienes todos esos momentos difíciles, ¿qué valores, qué fue lo que hizo que pudieras salir adelante? Vuelve el tema de la humildad. Yo siento que la humildad y la nobleza es la fuente de fortaleza del alma y del espíritu. Mira, la gente que aparenta ser muy fuerte y muy rígida, por dentro son un huevito, son muy frágiles. Y cuando usted pasa un momento duro de su vida, muy duro, usted tiene que tener la humildad de aceptarlo. Cuando usted acepta, para mí, hay tres fases del conocimiento. El aceptar, si usted no acepta, no comprende. Y si usted no comprende, no entiende. Pero el humano egocéntrico la quiere al revés. Primero entiendo, luego comprendo y por último acepto. Entonces la circunstancia tiene que venir a explicárselo de primeras. Y no.
Realmente los mensajes encriptados de la vida están en el futuro y se comprenden mirando hacia el pasado. Eso no pasa por adelantado y es parte de la naturaleza, es parte de la vida, de lo hermoso que es la vida. Si se presenta algo oscuro, algo negativo en la vida de uno, es porque eso viene a fortalecer algo en tu vida. Pero si tú te pierdes ahí, ahí te quedas perdido toda la vida. Entonces sí, yo vine a aceptar la muerte de mi mamá cuando tenía como 25 años y dije, si mi mamá no se hubiera muerto, yo no sería quien soy. Gracias a Dios la pude conocer. Pero si nosotros podemos analizar, en la vida no hay nada malo ni nada bueno, porque si recibimos muchas cosas buenas, pues terminan debilitándonos y volviéndonos unos holgazanes, personas como por allá en los países que se matan teniéndolo todo. Entonces, pero si tienen todo, ¿por qué se matan? ¿Me entiendes? Porque no logran comprender que la vida es dual y que no tenemos que solo estar buscando el desequilibrio de estar bien, sino que hay que valorar esos momentos naturales que la vida te regala. Entonces, para mí se trata de llevar un balance y sacarle el jugo a cada cosa. ¿Que duele? ¡Ja! Duele como un berraco, ¿sí? Duelen las traiciones, duelen los robos, duelen las caídas, duelen las enfermedades, pero a la final esa es la vida. O sea, si la vida no tiene eso, no sería vida. Y yo creo que la puede uno ver, usted que es doctor, la gráfica, ¿cómo es? Arriba, abajo. ¿Cuándo se queda quieta? Cuando ya se va uno, Se ¿ves? va. Mm. Y eso es lo que todo el ser humano está, como con ese desespero de estar tranquilo, de no tener gastos, de no tener preocupaciones, pero pues si eso es la vida, o sea, eso es lo de este juego. Entonces yo sí le puedo decir que yo tuviera que morir mañana, me muero feliz, he cometido errores, pero pues ya los entendí, ya los acepté, me muero feliz porque logré crear un patrón y es no vivir bajo los patrones de nada. A mí no me interesa si me ven alto, si me ven bajo. Sé que me hice una cirugía estética que yo salí con las cinticas acá en las redes y no faltaba el que salía a decir, ay, un campesino con rino. Y entonces que el campesino que está oliendo a chucha, y estar pelado, oliendo a pecueca entonces y feo porque es campesino. O sea, ese tema de gente tan vacía en la cabeza donde si uno trabaja y logra tener unos recursos, pues gástelo en lo que le dé la gana, ¿sí? Que sea sin ego, porque ahí está el problema, que la gente a veces quiere el carro grande para que lo vean en un carro grande, o el que se endeuda por un iPhone para que le dan un iPhone. Decían por ahí que los iPhones son los celulares de los pobres, porque sí, mucha gente se compra esas vainas como para que los vean. Entonces, pues ese también es uno de los mensajes que yo le doy a la gente, es que a la final todos vamos para el mismo hueco, todos tenemos el mismo futuro y es la muerte. Entonces, pues vivamos la vida como nos sintamos bien. Hoy yo hago las cosas que me hacen sentir bien, estoy donde estoy bien, estoy con quien me sienta bien. No me importa si es el rey por allá de Mónaco o es un campesino o es un habitante de calle de Las Cruces. Con ellos me he parchado por ahí haciendo los videos que hemos hecho. Entonces, a donde voy yo me siento bien, me siento feliz, me siento agradecido. Me siento también agradecido hasta por los mismos problemas que he vivido duros, las mismas traiciones, porque son las que me han puesto en juego. Cuando pasa el tiempo, usted se da cuenta que usted como que ganó un escalafón en la espiritualidad y es controlar sus emociones, su rabia y que todo eso pues son como pruebas de esta matriz, de este juego, de esta vaina que se llama vida, que es hermosa. Ok. ¿Cómo llegas tú, con todo lo que me has contado, a pensar en la cirugía plástica y cómo nos encuentras? ¿Cómo es ese proceso? Pues Doc, de niño siempre me dijeron que tenía que hacerme una cirugía, pero pues usted sabe que uno con el cisben cuando es una cirugía yo me ha partido el tabique, que pues yo creo que usted le dijo a Luisa que tenía el tabique como un mapa, ¿no? Pero pues son cosas que se quedan ahí, uno las procrastina, la procrastina, y dice, "Ay, ya está uno viejo que se va a poner uno a eso". Pero pues llega un momento en que yo también me puse a pensar, decía, bueno, yo he ahorrado plata y he invertido en negocios pendejos donde he perdido plata, le he prestado plata a personas que me la han robado, eh, he dejado de pronto de hacer un viaje por el compromiso para que otro cumpla y nunca había sacado un tiempo para mí. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Sí? Si a la final, ¿cómo me vería con la nariz diferente? ¿Cómo respiraría por las noches donde a veces me pegaba hasta, como le digo, 16, 20, 30 estornudos por lo del colegio?
Entonces, quise darme esa oportunidad y voy a hacerlo. También comprendo que uno debe buscar los mejores y sé que usted es el mejor cirujano en Colombia, más allá también de su parte laboral, académica, usted como persona, su equipo de trabajo, las muchachas son espectaculares, se siente una buena energía y siento que me sentí cómodo de estar ahí, siento que fue una muy buena inversión. Lo mismo también, para mostrarle a la gente de que tenemos que dejar de estar guardando la vajilla para cuando venga la visita, dejar de estar guardando la gallina más gorda para cuando venga el político. Si la vida es ya, o sea, si yo compré una vajilla, pues use esa hijo de madre, ¿para qué guarda eso, sí? Para que después venga por ahí el nieto y bote esa vaina porque la vio fea. ¿Para qué tener que uno estar procrastinando cosas en la vida donde uno no sabe cuándo se va a ir? Entonces, pues esa fue mi decisión. También tuve una experiencia muy loca porque a mí nunca me habían anestesiado. Y yo me acuerdo que apenas me fui a ir, estaba hablando con su merced de las joyas y eso y me fui. Cuando me desperté, me di cuenta lo vulnerable que es uno. Y que la señora fue a ofrecerme agua, yo sentía como algo acá, como una baba, y le dije que me prestaba un papelito para limpiarme y me dio agua. Y en el momento que me dio el agua, yo me mojé los labios y me di cuenta que yo ni siquiera sabía tomar agua. O sea, ni siquiera sabemos hacer eso porque vivimos de un afán del berraco. Y en ese momento que me mojé los labios, me vino a la cabeza Jesucristo. Y cuando estaba con la cruz, que uno ve en las películas que le mojan los labios, yo decía, realmente para uno refrescarse no necesita atragantarse una Coca-Cola ni un vasado de agua con hielo, sino uno necesita mojarse los labios y permitir de que el cuerpo reciba esos líquidos. Y entonces como que eso me chocó, me tocó harto. Luego escucho a una enfermera peleando por allá por un día de trabajo. No, es que el hospital, y entonces la llamé y le dije, su merced, deje de odiar a los ricos o si no, nunca va a ser rica. Si los ricos no tuvieran esta clínica y si yo no hubiera ahorrado para venir a operarme, usted no tendría trabajo ahorita. Y pues hasta así, ¿no? Entonces como que luego le dije que si me ayudaba a ir al baño a orinar y cuando voy a orinar me di cuenta que también toda la vida había orinado de afán porque no sé si la anestesia me obligaba a orinar despacio. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo vivía en un afán terrible y me acosté y me dio ganas de llorar porque me di cuenta que nunca había descansado. O sea, que cuando estaba niño, pues asustado que mi papá llegaba a pegarle a mi mamá. Después preocupado que a mi mamá le han dicho que tenía cáncer. Después triste porque se murió. Después preocupado por salir adelante porque no había plata, porque para el mercado. Después pues me casé tratando de salir adelante. Después pues me separé triste por mis hijas. Y entonces como que digo, la única vez que yo descansé fue con la anestesia, que nunca había descansado, o sea, llevaba una carga tan dura que en ese momento para mí fue un reseteo y dije, siento que volví a vivir, vuelvo a vivir con algo de conocimiento, con unos recursos económicos, con algo de visibilidad. Gracias y le doy las gracias por haberme permitido haber tenido esa experiencia, que no, mucha gente se va a tomar yaje y hacer por allá cosas y los ve uno a la semana peor que antes, ¿sí? Pero pues eso que pasó fue algo que no se buscó, fue algo que se dio, que me pareció muy bonito. Luego pues la segunda vez que tengo la hemorragia también me trajo mucha enseñanza. Yo creo que también a Luisa, porque ella pues era muy peleona y se estresa por todo. Y en lugar de estar pendiente en mi cuidado, muchas veces estuvo fue peleando. Y ese día que me ve con esa hemorragia, estuvo preocupada, pero también aprendí yo en la hemorragia a que tenía que estar tranquilo y usted vio que yo no me Muy alteré ni me tranquilo, sí. desmayé, pues por eso mismo, Doc, porque cuando uno realmente está conectado con las cosas, los momentos duros, uno dice, está presentando un momento duro, es a donde yo tengo que bajar la guardia, es donde tengo que estar tranquilo, es donde tengo que recibirlo. Si yo lo recibo, yo ya miro después cómo lo manejo, pero si usted no recibe lo que viene, nunca lo va a poder manejar, siempre va a estar dándole y dándole. Entonces, pues en ese momento dije, esta hemorragia lo que tengo que tener es tranquilidad para que usted pueda actuar.
Y realmente, pues, después de todo esto, le digo que gracias, que me ha servido mucho también como para seguir dando el mensaje que queremos dar desde la parte física, que demostrar a la gente que realmente la pobreza está en el estrato 1 y en el estrato 6, que hoy como una figura política, con una figura pública, conseguí mi antagonista, que es lo más difícil, y mi antagonista es la pobreza económica y espiritual. La pobreza económica del estrato 1 al 3 es una guerra por salir adelante señalando al que está arriba. Y si señalas algo nunca lo tendrás. La pobreza espiritual para el que está arriba, de no valorar el que está abajo. Entonces, hasta que el pobre no deje de odiar al rico, no será rico. Y hasta que el rico no valora al pobre, no será feliz. Y es esa dualidad en la que nosotros queremos mostrarle, porque de pronto podemos estar en ese punto de pararnos en los zapatos del que le gusta la seguridad, del que le gusta la etiqueta, del que le gusta ciertas cosas buenas, pero también pararnos en los zapatos del que tiene hambre, del que tiene frustraciones, del que no sabe cómo es. Y por eso pues nosotros hemos tratado de no influenciar a la gente, sino inspirarlas, demostrarle que se puede construir riqueza, pero nunca alejada de la conciencia, porque si no hay conciencia, créame que eso lo único que va a generar son vacíos en las personas y más violencia en el mundo. Jorge, eres una experiencia de vida a través de nuestro contacto, de nuestra cirugía, de caminar juntos, ese proceso, porque hay algo muy bonito cuando te operas, es que tú entras en un estado de vulnerabilidad. Tu cuerpo, o sea, imagínate todo lo que tú hacías y haces, y de un momento a otro quieto con la nariz. Mm. Entonces es un momento muy bonito donde tú puedes conectar de una manera muy especial con tu paciente y tú como conmigo como médico y con nuestro equipo. Y a través de eso empecé a ver todo ese carisma, todo lo que haces, cómo has manejado tu corazón a través de todas las experiencias. Y por eso quise invitarte para que compartieras y seas como una inspiración para las personas que tienen sueños, que tienen dificultades, que tienen creencias cerradas de lo que son y lo que no son. Y yo te agradezco muchísimo. Como paciente maravilloso, No, muchas tranquilo, gracias. excelente, en los momentos de dificultad al lado de su médico, diciendo cómo solucionamos esto, muy amoroso con todo nuestro equipo. Eres el paciente que uno quisiera tener. Muchas gracias, Doc. Pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De tratar de ser una persona en cualquier lugar. Conozco mucha gente con diplomas hasta de la NASA que no saludan. Conozco personas que no saben escribir y muy buenos días, quiero un tinto. Entonces, pues de eso se trata. Yo creo que de eso se trata pues la vida y el mensaje que nosotros queremos dar, de comprender que realmente solo hay un futuro y es la muerte. Así que pues tratar uno de vivir en paz, de ser una herramienta para alguien, quitándole un poco el tema hippie a veces, que eso ya se vuelve, no, un tema muy de ser humano de verdad, de tener ese equilibrio entre el ser, en el sentir, porque pues las personas son tan razonables que se desconectaron del sentir. Y la razón tiene razón, pero el sentir no tiene razón. Entonces, pues ese es nuestro mensaje y muchas gracias por el espacio. Ahí se vienen pues proyectos grandes como el del reinado. Queremos pues hacer un reinado en Bogotá inicialmente. Sueño con hacerlo a nivel mundial porque en todo el mundo hay campesinos. Y es porque quiero pues dignificar también las mujeres, como mi mamá, mi hermana, mis hijas, que son personas tradicionales que nunca se les han dado un mérito, que todos los días son las que se levantan de primeras y se acuestan de últimas, son las que cargan los bebés, uno de hombres es hasta flojo, una mamá carga al bebé todo el día y uno le carga a un bebé 2 horas y ya le está dando la espalda, señoras que han trabajado en las plazas de mercado, señoras que articulan esas vitrinas de los campesinos para que uno tenga un plato de comida en la mesa. Y lo que quisimos pues es hacer eso, un reinado por valores, por carisma, por historias de vida y ponerle en su cabeza algo de lo que nosotros hacemos, como esa corona que le mostré, Doc, donde están las mejores piedras preciosas de Colombia que no han sido lucidas por los colombianos, ponerla en la cabeza de una mujer trabajadora. Para mí eso es como un llamado,
Un llamado al mundo, un llamado a todos los colombianos a que reflexionemos y nos demos cuenta que las riquezas son de nosotros y siempre las hemos despreciado, nunca las hemos valorado, nunca las hemos trabajado, nunca las hemos transformado, nunca las hemos exportado. Entonces, pues este reinado va con ese fin principal y es valorar a las mujeres no por su belleza física, sino por su belleza interior, por su berraquera, por su constancia y porque son pues las bases de las familias de nuestro país. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Listo? Esta es tu casa y te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste hoy. Bueno, muchísimas gracias y a los que nos quieran seguir, nuestras redes nos pueden buscar como Jorge Lozano del Campo. También pues nuestras redes empresariales se llaman Colombian Emerald Investment y bueno, espero que el otro año estén muy conectados con los procesos políticos. Si hay alguien en el extranjero que quiera hacer un trabajo que no sea politiquero, los escuchamos porque pues la idea es crear una nueva base de gente que le aporte algo al país y que no tenga solo intereses personales. Yo agradezco muchísimo a todos los que nos han seguido. El objetivo nuestro ha sido que ustedes, a través de sus preguntas, de sus opiniones, de lo que quieren escuchar, hemos podido traer personas como Jorge hoy que vino a contar su historia, a inspirarnos, a enseñarnos mucho. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.